Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, amigos y amigas, una semana más. Los expertos le han puesto nombre, lo llaman el síndrome Twitter o algo así. Es un síndrome, es algo que ocurre en una sociedad que cuenta con avances como este y que quiere recibir respuestas inmediatas a las peticiones que hace. Y parece que esto es lo mismo que le demandan a Rajoy. La sociedad le ha enviado un tuit, o como quiera Dios que se llame esta cosa, y lo malo es que Rajoy, de momento, no responde. Son muchos días de silencio ya, sin saber qué pasa por la cabeza gallega que tiene Mariano Rajoy, en un momento en el que, no sé si la ansiedad o el pensar que no llegamos ni a la semana que viene, pues hace que los ciudadanos pregunten de nuevo, por ejemplo, qué primeras medidas va a tomar, qué recortes vamos a sufrir, quiénes van a ser sus ministros. Si Rajoy sigue la misma táctica que ha seguido aquí en Asturias con lo de cascos, podemos decir y podemos asegurar que el tema acabará o arreglándose solo o pudriéndose, una de las dos cosas. Y mientras en el PSOE parece que llevan más prisa por saber quién es el nuevo líder. Bono ha dicho aquello hoy de blanco y en botella. Bueno, blanco no sé si era el día para decirlo hoy, pero lo de blanco no sé. Pero ha venido a decir con esas campeón, ¿no? Ha venido a decir con esas parábolas de manchego de pro que utiliza Bono que el nuevo líder debe poder decir viva España y bien alto, ¿no? Solo le ha faltado decir que además no debe pronunciar esque, sino ejque, o sea, con la S inspirada, y además tener el pelo injertado, ¿no? Que viva España lo ha debido decir muchas veces el yerno del rey, Iñaki Urdangarín, que en 4 años, dice hoy la prensa, logró comprar un palacete y 6 viviendas en Barcelona. Y eso que le pilló en el momento en el que las viviendas estaban más caras, la burbuja inmobiliaria. Si llega a ser ahora, esto sería el Monopoly, todo sería de su mismo color. En fin, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, si les parece. Fernando Guerra, bueno, yo empiezo como es tradicional por mi derecha, pero es verdad que deberíamos empezar una... señorita, mucho más que por Fernando, pero bueno, con permiso de María. Estamos en tiempos de igualdad. ¿Sabes lo que pasa? Buenas tardes. Yo encantado de saludaros y hacerlo en primer lugar, porque en cuanto salga ella en la cámara, de mí se van a olvidar ya totalmente. Entonces voy a chupar mi minuto de gloria deseándoos buenas tardes a todos. Fernando, viva España, tú lo sabes decir, es la primera prueba para no, convertirte. Lo dije ya en público y encima y besando una bandera en junio del 75, un juramento es que los que habéis hecho voluntario. Es que los que habéis hecho la mil historias. Yo fui voluntario. Y además soy partidario de servir a España con las armas o de otra manera, ya lo dije aquí en este programa, devolver a la sociedad lo que la sociedad te está dando durante toda una vida, devolverlo en forma de prestación social o servicio ciudadano, que puede ser con las armas o limpiando calles o tal. Yo lo dije voluntariamente en el Ferral del Bernesga y dije bien alto, viva España. Bueno, lo dijo también la Carmen Chacón, con aquella frase de capitán, mande firmes, y luego dijo viva España. No sé si con el corazón o solo con la lengua, porque claro, estos ministros ¿qué es eso? París bien vale una misa, ¿no? Yeah. O sea que hay que decir viva España, que Bono se equivoca, que ya lo dijo Carmen Chacón. Lo que pasa es que... A lo mejor piensa que no lo dice de corazón, no sé, digo yo. Que lo diga el PSC, que no se llama Partido Socialista Obrero Español, sino Partido Socialista de Cataluña, que arreglen ellos sus problemas, sus problemas de credibilidad y de pesebre y de empresa. Es que es una empresa que está haciendo un ERE de personas. Han quedado muchos en la calle. Es que hay mucha gente en ese partido. Ya te digo que voy a aprovechar mi minuto de pantalla porque en cuanto hable ella ya... Que en esta empresa están haciendo un ERE y se van a quedar en la calle muchos que no se bajaron del coche oficial desde que empezaron las juventudes socialistas. Bueno, no han hecho el ERE, se lo han hecho los españoles. Claro. Se lo han hecho. No lo han hecho ellos, claro. No. Maribel, por cierto, buenas noches. Y bienvenida, es un placer tenerte de nuevo con nosotros después de mucho tiempo. Sí. Bueno, ¿y cómo ves todo esto? Porque hace ya tanto tiempo que no sé de qué preguntarte ya. Pero de lo más reciente, por empezar por el final, ¿no? Por esto que estamos hablando de la llegada de Mariano Rajoy y esa ansiedad que tiene. Es verdad, la prensa todos los días y no dice nada y está callado y no dice que ministros. Pues yo creo que no es el momento todavía de decir. Para empezar, no está investido como presidente y hay que también saber respetar los tiempos. Y por otra parte, efectivamente, estamos acostumbrados a que todo sea inmediato, dicho y hecho, y queremos soluciones ya, y el tema está demasiado complicado como para estar improvisando. Y ya de improvisación hemos tenido bastante durante 8 años, con lo cual vamos a ver
si esto se puede ir arreglando poco a poco, con profundidad y con medidas de calado. Y las medidas de calado no se organizan de un día para otro. De hecho, hombre, no es un hombre que le guste dar mucho la cara en público, pero sí que es un hombre que yo creo que sí que es capaz de trabajar hacia adentro. Está entrevistándose con banqueros, con empresarios, con sindicatos y está perfilando, bueno, pues me imagino que para que cuando jure el cargo, empezar a tomar decisiones ya. En este momento las está preparando y está teniendo sus tomas de contacto. No creo que esté perdiendo el tiempo. Y yo creo que los españoles tenemos que ser conscientes de que, bueno, de que hemos elegido otra opción y ya para improvisar y para tener fuegos artificiales y, bueno, y chistera y conejillos que salen de chistera, ese tiempo se ha acabado y ahora vamos a otros tiempos, afortunadamente, yo creo. Sobre este asunto de las prisas porque se digan cosas, se hagan cosas, no sé, por calmar un poco a todos esa ansiedad. Hay un refrán taurino que dice que las prisas para los ladrones y los malos toreros, y que por mucho madrugar amanece más temprano. No, y ya no amanece más temprano. Sí. Y ya puestos a ser refranero, hombre majadero, dicen que cada hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y hay que tentarse mucho la ropa. Y total, para mentir como Zapatero no necesita tanta concentración. Las medidas van a ser graves. Van a ser graves porque cuando estás en una semana en el vestuario antes de salir a jugar partidos, que el partido serio. Entonces yo creo que... Además que vale más que hallar que mentir. Zapatero tenía bastante facilidad para salir a decir cualquier cosa y la contraria. Y ninguna de las dos eran verdaderas. En eso era un artista. Las formas están en un momento delicado, están haciendo el traspase, tendrán que ver la situación real de los ministerios a nivel económico, cómo está toda la situación, y hasta que no se conozca tampoco pueden ir tomando determinadas medidas. Yo confío, vamos, que antes de Año Nuevo, en la primera semana de Año Nuevo, ya hay un paquete de medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, con calado y que van a ir a modificar un poco las estructuras a las que estamos acostumbrados. Vamos a además, frivolizando, vamos a tener tiempo de sobra para poder meternos con Rajoy, O sea, sí, que podemos estar divirtiéndonos otra semana más con las cosas de Pepiño y con las cosas de Rubalcaba, con las cosas de Bono, con las desapariciones de Zapatero, que yo siga siendo presidente de los españoles en el momento de más crisis económica de tal. Es que parece como que estamos totalmente acéfalos. Estamos pidiendo que dé la cara a quien no es presidente y al que está en funciones y ha estado hasta ahora, hasta hace 3 días, y al frente sin estar en funciones, no ha dado la cara en muchísimas ocasiones. Encefalograma plano tiene el país en este momento. Luego hay cosas muy raras. Hoy sube la bolsa, baja la prima de riesgo. Pero en Bélgica, llevan no sé cuántos meses sin gobierno y 2 años casi. Y les va bien. O sea, que no, y dimitió el que estaba en el gobierno son mucho más disciplinados que nosotros, Y son serios. Mira, el que estaba en el gobierno provisional, que está pidiendo el rey y los demás partidos, tira para adelante, aguanta lo que puedas, acaba de presentar la dimisión al rey como diciendo, mira, esto de momento no. Es una demostración de seriedad. Aquí en España pones un presidente en funciones y se aberroncha, como dice el de la tele, durante 40 años. A Franco lo pusieron provisionalmente mientras decidían entre Mola y Sanjurjo. Y mira tú, o sea, y Bambi, ¿quién era? Era el que sobraba de aquellos, una cosa de compromiso para perder las elecciones, precisamente con Mariano Rajoy, y mira tú, aguantó 8 años. ¿Quién era Isidoro? Aquel de Sevilla que, aprovechándose de la lucha entre los sindicalistas de Nicolás Redondo y el grupo de Madrid, vamos a poner al sevillano que es simpático y es guapito, y el Isidoro, y mira tú, estuvo 12 años y ahí sigue mandando por arriba y por abajo y haciendo demagogia hoy, diciendo con lo de los ministros contando la historia de aquel ministro de Defensa que dijo, primero vamos a querer que sea bueno y luego ya le pondremos el uniforme, como si ser militar implicase llevar uniforme, como si no se fuese un buen militar yendo de paisano, ¿no? ¿Sí? Oye, yo ahí sí le voy a preguntar directamente a Maribel, porque ha dicho Guerra que por ser jovencito o por ser mujer no tienen que pasar primero para ser el líder del Partido Socialista. Me preguntas porque soy mujer, no claro, jovencita. No, bueno, por las dos cosas iba a decir, pero en fin, bueno. Bueno, la verdad es que a mí lo que me impresiona en estos momentos del Partido Socialista es que se está dando cuenta de lo que se llevaba 8 años diciendo en la calle y que se le estaba recriminando continuamente a Zapatero, que improvisaba, que esos gobiernos que estructuraba en base a la edad, a la igualdad y a la territorialidad eran absurdos. No buscaba los mejores, buscaba lo más vistoso y lo que en ese momento le apetecía a él.
Yo me parece muy bien lo que ha dicho Guerra, lo que no me parece también es que lo diga ahora. O sea, esto, porque es que los 8 años los hemos sufrido todos españoles, la mala gestión la hemos sufrido todos y nos ha llevado a la deriva. Y el Partido Socialista debería haberle dicho mucho antes al señor Zapatero lo que realmente estaba pasando, pero todos han guardado silencio, todos. Yo cuando vi este fin de semana la reunión de los socialistas, bueno, es que realmente ¿quién tiene ahí pues el prestigio moral para decir ahora el qué? Cuando todos han estado callando, han sido todos corresponsables y copartícipes de la situación. Y además, ojo, que si alguien se atrevía a criticar la situación era o antipatriota, o era facha, o era sectario, o era siempre tenían un calificativo a punto para la gente que criticaba la situación. Y ahora parece ser que todos en golpe se han dado cuenta. Sí, yo como estoy de refranes hoy digo aquello de quien por su gusto corre jamás en la vida cansa. Iban a gusto del machito y entonces lógicamente no existía ninguna crítica. Hoy me comentaba precisamente un antiguo compañero en la Universidad Popular de Gijón, profesor de los años 80, que Clara Costales, que es diputada regional, mientras estuvo el PSOE no abría la boca y ahora creo que está haciendo unas sesiones parlamentarias soberbias con una verborrea. Bueno, lo dijo muy bien Maribel, ¿qué importa el sexo cuando el amor es puro? Me parece muy bien que pongan, que hayan puesto toda esta clase de mujeres que daban lugares a chascarrillos de mejor o peor tono del alcalde de Valladolid, que por cierto ganó con todavía más amplia mayoría, con lo cual no defiendo lo que dijo, ni defiendo las barbaridades que dijo el otro aquí cerca de Oviedo, no sé qué fiesta ahí que también comentamos. Son anécdotas, es lo de siempre. Pensaron las mujeres de Gijón cuando decían ¡ay, qué bien, una mujer de alcaldesa!, sin darse cuenta de que Golda Meir o Margaret Thatcher también lo eran, y no podemos comparar a Golda Meir con Teresa de Calcuta, de la misma manera que cuando hablamos de monarquía o república no nos damos cuenta de que Holanda, Suecia y Noruega y Dinamarca son monarquías democráticas y en cambio Corea del Norte y tal son repúblicas casi familiares en las que hereda el cargo. O sea que lo que importa, decía Mao, a ver si lo sé de memoria, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Pues en esto yo creo que un poco por el estilo. Lo importante es que los que vayan a gobernarnos, a administrar nuestros bienes y nuestras haciendas, nuestra riqueza, nuestra vida en definitiva, nuestra sanidad, es que son cosas importantes. Es que no se juega con las cosas de comer ni con la salud. Pero todo ya no es solo la elección que he llevado a cabo, que no era gente precisamente la más cualificada dentro del partido, claro, porque tenía mucho más banquillo el PSOE que todo lo que ha sacado en el gobierno este señor Zapatero. Pero se los cargó, Sí, efectivamente. El problema del PSOE es que ahora, yo desde mi punto de vista, tiene un problema de reconversión ideológica, porque ideológicamente no es coherente su planteamiento. Y ya se ha visto en esta campaña electoral como el señor Rubalcaba estaba defendiendo propuestas contrarias a las que había estado participando mientras era gobierno. Entonces, ahí hay una falta de cohesión ideológica importante. Y luego hay un salto generacional, hay un vacío generacional generado por la situación que ha puesto en práctica el señor Zapatero, que les va a costar mucho volver a reestructurarse. Fíjate, así como el señor Rajoy ante ahora la situación de formar gobierno se lo está tomando con tranquilidad y parece que las prisas les están entrando al PSOE, yo creo que el PSOE debería tomárselo con muchísima más tranquilidad, porque tiene un grave problema que no va a poder soslayar en un par de sesiones y en un par de sentadas. Es mucho más profundo de lo que aparentemente demuestra. ¿Qué piensan ellos? Sí, lo comentábamos aquí ante estas cámaras hace unos meses, que tenía un triple problema. Tiene un problema de bagaje ideológico con unos planteamientos del siglo XX, y no precisamente de finales del siglo XX, sino quizás de mediados del siglo XX, de cuando la socialdemocracia y el estado del bienestar funcionaba en Europa. Y no sabe que estamos en el siglo XXI desde hace 11 años. Pero es que tiene un problema que comparte con el resto de la clase política española, de un envejecimiento de esa clase política tremendo. Si pensamos que la transición la hicieron jóvenes de 30 años, desde el rey prácticamente hasta, quitando Carrillo y Fraga, pero los que impulsaron realmente la transición, pues gente muy joven en UCD y en el PSOE, el mismo Aznar, o sea, estos mismos del PSOE que están. Y la clase política española tiene un problema de regeneración grave, precisamente por falta de democracia interna en los partidos. También comentábamos aquí, yo no voto, ¿por qué? Porque no creo en la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia está en los partidos, y los partidos no creen en la democracia porque no votan sus propios cuadros. Están bien instalados en el ¿cómo se dice?
el nombre que lo utilizan los rusos, la nomenclatura, y entonces de ahí no salen ni dejan que entre sangre nueva con nuevas ideas y con nuevos planteamientos, con lo cual cuando llegan a una situación de necrosis no tienen forma de salir porque no están dispuestos tampoco a utilizar la cirugía intensiva. De todas formas, el PSOE y el PP también tienen un problema, y es que al final no dejan de ser reflejos de la sociedad, y es cierto que nuestras generaciones, las que están viniendo, están muchísimo menos preparadas en muchos temas que antes. Entonces, claro, tampoco es cuestión de poner a un chaval de 28 o 29 años es casi un imberbe, y hace 30 años era un paisano y bien aguerrido. Entonces, y esto es fruto, pues no sé, del sistema educativo, tanto a nivel institucional como a nivel familiar, pero en las generaciones de ahora tardan mucho más en madurar de lo que se tardaba antes, con lo cual tampoco es bueno. Yo creo que que la gente empiece a demostrar su capacidad y su nivel de madurez hacia los 40 y tantos años. Y, por ejemplo, un ejemplo a mí, que me pareció muy gráfico, es la señora Chacón. La señora Chacón, en el momento que tuvo que renunciar, que la obligaron a renunciar a presentar su candidatura para disputársela con Rubalcaba, estaba a punto de romperse a llorar. Que dices, vamos a ver, una señora que aspira a ser presidente, aspira a ser presidente de gobierno, va a tener que tragarse muchos marrones, y no puede reaccionar así. Y sin embargo era una mujer que es que se la veía, que es que de un momento a otro te apetecía hasta rodearla con el brazo y decir, bueno, tranquila, no pasa nada, ya habrá otro momento. Y claro, de nuestros políticos queremos, que primero que sepan de qué materia está tratando, que estén preparados y que luego tengan un nivel de madurez emocional bastante serio, porque si no, no podemos estar consolando casi como un quinceañero. Sí, yo tengo la teoría de que, perfecto, estoy totalmente de acuerdo, de que todo es entrenable, y que la necesidad obliga. Siempre me acuerdo de la película El Imperio del Sol, de aquel chico que queda perdido en Shanghái, de los padres, y entonces va flotando a salto entre los guardias chinos nacionalistas, el campamento de refugiados inglés, el americano, y él se busca la vida con 11, 12, 13 años porque no le queda más remedio, claro. Tiene razón Maribel, si la generación anterior no viene empujando porque está acostumbrada, son unos lechones que están chupando de la teta de papá Estado, papá y mamá, y los novios de papá y mamá a su vez, respectivos, hijo único, con abuelito y abuelita también ahí poniendo el cazu, en el colegio consentidos de todo y tal. Si la necesidad no nos obliga a tomar decisiones de responsabilidad, no se entrenan en eso, esa habilidad no la adquieren, y entonces no van empujando, pero ni en eso ni en nada, aparte de una dilatación lógica, pero no tan exhaustiva, fisiológica, de que vivimos más y que los plazos tardan más en cumplirse. Como decías tú antes, a los 20 años la gente estaba casada, con la mili hecha, con un trabajo y no sé qué, y ahora es que los ves como medio bobos, pues están entontilados, es que no sé, habría que inventar una palabra para definir inmaduros. No está todavía hecho, sí. No, pero inmaduros a un nivel en el que no son capaces de sobrevivir por sí mismos, como si les faltase capacidad intelectual, como si les faltasen neuronas para hacer la cama, o cosas como muy sencillas, los ves que les cuesta comprender incluso razonamientos lógicos de la página 1 del manual. O sea, una cosa increíble. Curioso porque probablemente son de los mucho mejor preparados. Técnicamente es posible que sean de los mejor preparados a nivel técnico, porque ha habido muchísima más especialización en el conocimiento, pero a nivel genérico, a nivel de valores, yo no creo que estén más avezados ni mejor ni más formados, porque no han sido criados en la disciplina, en el esfuerzo, en el sentido del bien y del mal, valores inimmutables a los que a veces a los que nunca se puede renunciar, incluso a veces teniendo que perderte un poco de lo tuyo. Esta crisis que es crisis económica también es crisis de valores, y yo creo que lo vamos a empezar a notar ahora cada vez más, que hasta ahora no se ha notado tanto porque quizá las generaciones superiores estaban manteniendo ese nivel de valores en la sociedad, pero esta gente joven no sé hasta qué punto los tiene arraigados. A mí el tema del trading topic que se habla tanto ahora en Twitter y todo ese tinglado, los temas que son de interés son realmente tristes. Y eso lo está manejando la gente joven, que si fulano se separa de mengano, pues que si fulano ha dicho una bobada, pues y eso es lo que llama la atención a nuestra juventud, que son los que están manejando esas redes sociales. Claro,
yo creo que deberíamos replantearnos y que una de las importantes medidas que tiene, o ámbitos en los que va a tener que trabajar este gobierno va a ser el ámbito de restablecer ciertas garantías educativas y acometer una reforma seria de la enseñanza. Porque se ve necesaria, yo creo, a todos los niveles. Yo no sé si llegamos tardía a eso. No sé si nunca es tarde. Lo que pasa es que ahora recogeremos los frutos sembrados hace X años, pero si ahora se siembra, pues los frutos se recogerán más adelante. Pero hay que acometerla. No podemos llegar a este nivel. Vamos, yo creo que no es bueno para... Algo que hacer no es bueno para... Pronto, pero ya. Sí, pero yo creo que... Nada, pero pronto. No, pronto no. O sea, con seriedad y con unos plazos y con profundidad. No de forma liviana. Estaba en el guión, que no lo pusiste, lo de los Monster High, las muñecas estas... No hablamos de ellos, sí, por supuesto. No, lo digo porque viene a cuento, de repente me vino a la imagen... Orientadora familiar, yo creo que de esa extraña, no sé cómo llamarlo, retorcimiento que tienen ahora los adolescentes o los niños de pedir cosas tan raras como esas muñecas zombies. Es que el otro día escuchaba en la radio, llamaba gente y decía que... sobrinos, nietos, hijos, ¿qué le estaban pidiendo, ¿no?, para los reyes? Y todo era extrañísimo, y lo que se había agotado y lo que está agotado, todo tiene que ver con eso, con objetos de lo más macabro, ¿no? Pero yo creo que es por tres razones. Una, por primero, la más importante, porque está en la tele bombardeándote. Entonces, ¿qué quiero? Lo que veo, la tele por algo gastan los comerciantes dinero. Y luego porque hay un concepto distorsionado de la muerte. Y hay un concepto también, y está de moda lo desnaturalizado. Ferdinando el toro es un toro que pierde aceite, que no embiste y que bebe flores. No, los toros embisten y cogen y dan cornadas, a empezar. Los vampiros, bueno, no, los vampiros, incluso como se definieron y tal, chupan la sangre, son malos, tienen unos valores negativos y te chupan la sangre física y anímicamente. Y ahora no, los vampiros son buenos. Halloween es una fiesta de muerte que tuvo la risa, en vez de ser una cuestión como la de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte en la sociedad occidental está alejada de la realidad cotidiana. La abuela ya no desolla al conejo delante de los nietos, no despluma la gallina, no hay la matanza del gochu en cada ciudad, porque no es es rural, no es ciudadano, porque un accidentado enseguida lo tapan con esas mantas y lo aíslan, porque a los enfermos los meten en boxes en los hospitales, antes se los llevaban por la calle en parihuelas. Y por eso es una de las razones en mi estudio sociológico sobre la tauromaquia y la afición por la tauromaquia. La repugna ver la muerte en directo de un animal grande, cercano a nosotros, con sangre, y todo eso hace que la idea que tenga la gente joven de la muerte es una idea distorsionada, es una idea como de la muerte, es una cosa de risa. La muerte no es algo trágico de transición en la que se acaba la existencia. Y entonces hacemos muñecas que tengan una estética, dicen gótica. Digo, ¿por qué gótica? Si el gótico es muy, muy bonito, ¿no? Pero hacen esa estética gótica en la que además la muñeca duerme en ataúdes. Esta muñeca, la Barbie, duerme o sea, la cuestas en un ataúd. Entonces, yo es que me hago los deberes, como me lo habías no, me lo estudié. O tienes sobrinas que le estén pidiendo mucho. Todavía no me lo piden, no, pero vamos, todavía no me llegó, me llegará. Pero bueno, hombre, me gusta reflexionar sobre... y ya te dejo, Maribel, una vez le preguntaron presentó José María Cosío, el escritor, presentó a mi tatarabuelo Guerra, el torero, le presentó a José Ortega y Gasset. Estuvieron hablando un rato, Ortega se fue y entonces el Guerra le preguntó, no, José María, ¿este señor qué? Dice Cosío, es filósofo. Dice, ¿y eso en qué consiste? Dice, en reflexionar, en pensar sobre las cosas. Y dijo el torero, de luego, hay gente para todo. Pues también hay muñecos para todo, ¿no, Maribel? De todas formas, es que se está imponiendo entre los chavales una estética, tú decías, gótica, es una estética cutre, porque ¿sabes lo que pasa? Que estamos en un mundo que se está relativizando tanto, que se está perdiendo el concepto, ya no solo del bien y del mal, sino de lo bello y de lo feo, y a los chavales estamos dejando crecer en ese ámbito, en que, bueno, todo vale, todo tiene... Efectivamente, la vida no es blanco y negro, tiene muchas angulaciones, y la realidad puede tener muchas angulaciones, pero no por eso hay que ser relativista, ni hacer pasar lo feo por lo bonito, ni lo bonito ni lo bueno por lo malo, ni lo malo por lo bueno. Y yo creo que los chavales lo que necesitan es muchísima claridad en los criterios, sobre todo cuando son pequeños. Luego ya cuando crecen aprenden ellos mismos a descubrir las gamas que puede haber, pero mientras son pequeños hay que darles
muchísima claridad y darles, transmitirles la idea de lo bueno, de lo malo, de lo bonito, de lo feo, porque la belleza y lo bueno tienen mucho que ver, aunque no lo creamos. De hecho, la bondad es bella. Que lo digan los griegos, ¿no? Entonces, bueno, pues estética, ¿no? intentar educar a nuestros hijos a través de... Y esto yo creo que en el fondo les educa. Yo animaría a los padres que están en... Yo es que ya no tengo hijos en esta situación, pero creo que si los tuviesen no les compraría. Vamos, de hecho, cuando han tenido... cuando venían los reyes a casa, porque eran pequeños, nunca... A los reyes siempre se les ponía una nota diciendo que no, que ese tipo de determinados tipos de juguetes con determinada estética, no. No, porque además no creo que les aportase nada bueno. Y lo que pasa es que los padres ahora tienen muchísimo miedo a que sus hijos sean distintos. Y entonces, bueno, pues tienen que tener los mismos juguetes, acceso a las mismas cosas que los demás. Y yo les animo a los padres a que eduquen a sus hijos enseñándoles a ser un poco distintos. Ser un poco distintos no es malo. Y en la sociedad en la que estamos, en la que estamos viviendo, si eres distinto porque te gusta hacer las cosas bien o porque tienes un determinado concepto de la bondad o de la belleza, pues bienvenida sea esa distinción. La naturaleza, el hombre es único y irrepetible, y nos estamos empeñando en educarles como si fuesen todos iguales, y no, cada persona tiene su propia riqueza personal, y los padres lo que tenemos que sacar a flote esa riqueza, no querer homologarlos y tapar, tú como todos, no, como todos, sé tú, con tus cosas buenas y con tus cosas malas que tendrás que ir mejorando. Es la gran aventura de la identidad, pero claro, lo que estás hablando es muy lógicamente planteado. El problema es que nos queremos siempre agarrar a certezas, porque las certezas son anclajes que nos dan impresión de falsa seguridad, creo yo. Pero la gran aventura de la existencia es la identidad, y la identidad significa identidad ante lo otro, ante los otros. Identidad significa yo soy diferente, ¿no? Hasta el punto de que las muñecas tienen que dormir en un féretro. Va un poco por ahí, ¿eh? Una falsa búsqueda de identidad también, esa falsa rebeldía. Hay un anuncio ahora de Mercedes, por cierto, del coche, en el que una pareja se besa y entonces aparecen los padres, eso, tienen hijos, y es toda una historia familiar contada muy bien en muy pocos segundos, en donde dice ella al final, dentro del coche, al novio o al amigo, a su chico, como dicen ahora: júrame que nunca seremos como nuestros padres. Y él dice: te lo juro. Bueno, pues basta con vivir tu propia vida para no angustiarte con eso, ¿no? Y ya tendrás oportunidades de ser muy diferente. Pero de eso a aprovechar el concepto de muerte, cuando estabas diciendo lo de que la bondad iba unida a la belleza, estabas reflejándolo en primera persona, Maribel. No, es que es una reflexión muy inteligente la de por los griegos, los primeros filósofos modernos, por decirlo así, le dieron muchas vueltas a eso, en el arte, en el el concepto de Platón, pero tampoco, si nos vamos ya está. No. De Halloween a Platón. Yo, mientras hablabais, estaba leyendo un poco más. Reconozco que no he profundizado tanto en el tema y me estaba quedando de piedra. Es que, por ejemplo, una de las que más se venden ahora mismo es, por lo visto, la muñeca Draculaura, que es nieta del conde Drácula, que debe ser la que dices tú, que duerme en un ataúd. Para los niños, el juego es una forma de aprender a vivir. Entonces, claro, es bueno que jueguen, es muy bueno. Por una parte, le estamos impidiendo que jueguen con multitud de actividades extraescolares y no les dejamos tiempo para jugar, y cuando juegan les estamos dando y fomentando juguetes que no les ayudan a construir la realidad, porque la realidad no es que seamos vampiros, es que lo que tenemos que intentar es que construyan un ideal de persona, ¿no? Debemos ser un poco, luego nos rompemos el coco y llegan, por determinados sectores, que no, es que pueden jugar con coches los niños y las niñas porque ya los roles se van estabilizando, y entonces resulta que no nos alarma este tipo de roles que sí que se le está introduciendo. O sea, las personas, el objetivo de una persona es crecer para ser una persona, y el juego a los niños, mezclando la fantasía y la realidad, les ayuda a crecer en su forma de aprendizaje y de relacionarse con el mundo, sobre todo cuando son pequeños. Pues vamos a potenciar que sean juguetes que les ayuden a tener su ideal claro de persona, no una vampira que se enamora de no sé quién, que duerme en un ataúd, porque no es real.
Cuando trabajaba en Madrid, en la provincia de Madrid, recuerdo que llegó una idea innovadora. Es que estaba leyendo que los expertos dicen que esto es terapéutico y que no pasa nada, que está muy bien, que se desmitifica y no sé qué, y se quitan los miedos. Y recuerdo que al cementerio tradicional de toda la vida llegó una empresa americana y se le ocurrió e implantó, de hecho, un llamado cementerio jardín, donde las lápidas están a ras del suelo y es como un parque. Es que realmente es bonito, o sea, está a la entrada de Alcalá de Henares en concreto y más de uno lo ha confundido con un hotel y se ha metido allí en la primera entrada porque, qué hotel más bonito, y luego es un cementerio. Y dicen que es una costumbre americana sí, que es cierto. Que puedas pasear y que no sea el cementerio de toda la vida. Pero ese planteamiento es muy bueno para ver la vida como, bueno, pues como un tránsito y no tener miedo a la muerte, porque, bueno, realmente es algo que nos impone a la persona cuando tiene que enfrentar a ella, es de los momentos más dolorosos. Pero eso forma parte, o sea, la muerte forma parte de nuestra realidad, pero el vampirismo no. Yo comprendo que hay que tener, que hay que desarrollar la fantasía en los niños y la creatividad, pero es distinto. Más allá de la política, el vampirismo ya no es real. Fuera de la política. Eso que inventan los americanos lo habían inventado ya los vascos borrachos, que van al cementerio a jugar al mus. Dice la canción. Los borrachos en el cementerio juegan al mus. Pero sí, lo del vampiro ya es otra cosa, ¿no? Fuera de Hacienda también, que se me olvidaba. Al margen de Hacienda. Sí, al margen de Hacienda. De todas formas, que los padres no tengan miedo a que sus hijos sean un poquito diferentes. No pasa nada. Bueno, en todo caso, los niños de mañana lo van a tener complicado en el mercado laboral, quiero decir, entonces está bien estimular su fantasía, pues para que sean profesiones que puedan abrir camino, porque esto no lo clásico no se va a llevar. Porque estimula la fantasía el juego que el niño genera él solo, interrelacionándose con otros niños o con elementos simples y sencillos. Aquí es que encima no se les permite ni... No, te lo dan hecho. Te lo dan hecho, no se les permite la creación, no hay fantasía, ni siquiera de creatividad. Fue culpa de Mel Brooks, ¿no? Fue Mel Brooks aquel que dirigía aquella serie de televisión que era La Familia Monster o algo así, sí, de los años 50 americanos, que luego se puso en España, bueno, enseguida, a finales de los 60 y esto, ¿no? Con tal de que no, como todo, de que solo sea una moda pasajera y tal, pero no, es un indicador de que hay algo más, porque hay una estética, gótica, porque ahora se mantiene, ahora es esta manifestación, en otros momentos ha habido otra, bueno, yo recuerdo cuando mis chavales eran pequeños era otro tipo era también cutre, pero otro tipo de formas, pero es una estética que nos aleja mucho del ideal de belleza, y yo creo que eso deberíamos plantearnos a los padres. Las modas, el feísmo, a mí nunca me pareció... Es verdad que en la moda femenina hay una variedad que no hubo nunca, y que la mayor parte de las modas, mira cómo ven los zapatos de tacón. Tarde o temprano era evidente que se iban a poner de moda, porque realzan la figura, no cabe duda. O sea, lo que no entiendo yo son los pantalones estos, ¿cómo se llama? Que los comentamos aquí también un día, estos que van enseñando la raja hasta, que no sé cómo no caen definitivamente. La hucha, eso. ¿Cómo se llaman los pantalones? Los pantalones cagados, Pues esa tradición viene se impuso porque en Estados Unidos a los delincuentes cuando se ingresan en prisión les quitan el cinturón, entonces salían luego a la calle con el pantalón bajado sin cinturón y hacían la ostentación para hacer la ostentación de que presumiendo del carácter delictivo de su vida y se ha convertido en estética. Están estos delictivos, vamos, que no aguantan ni la menor ventolera. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, señores. A la vuelta hablamos de otros asuntos y seguimos con el debate público de hoy. Hasta ahora mismo. Aquí estamos de nuevo en este debate público tan lucrativo como hacer muñecas de estas de las que hablábamos anteriormente, que si la Draculaura y todo esto, debe ser pasar por el Parlamento, por el Congreso o por el Senado, nos da igual, porque el caso es que eso significa ya un paro bastante más elevado, en concreto el doble que el del común de los mortales, por mucho que uno haya cotizado. Publica hoy la prensa que los ex parlamentarios asturianos van a tener ahora 12 meses de paro y a razón de 2.813 euros al mes en protagonistas como Álvaro Cuesta, es diputado del PSOE. Yo recuerdo que Álvaro Cuesta, de verle en televisión por algo que proponía, fue aquella vez, si recordáis, que el ministro Miguel Sebastián propuso que se fuera sin corbata y entonces él salió apoyando la idea. O sea, vamos, un despilfarro de iniciativas. Hugo Morán,
exdiputado también del Partido Socialista, antes fue alcalde, muchas otras cosas. Bueno, son todos viejos conocidos, Pilar Fernández Pardo, en Gijón, Jaime Reinares, Dorinda García, bueno, cualquiera de ellos van a cobrar eso, casi 3.000 euros durante 12 meses, se lo ponen ellos. Ya digo que incluso teniendo hijos, uno no puede cobrar más de 1.397 euros de paro. En su caso es incluso más del doble. Son los privilegios que no sé si es... que nosotros les concedemos. Claro, no sé si es que decir, estamos acostumbrados. En definitiva, yo ya estoy harto de decirlo, debe ser una cuestión de madurez, debe ser de las pocas cosas que tengo claras en el mundo desde hace 30 años, desde que empecé a ver cómo se organizaban las asambleas en la universidad. Y desde que empecé a ver que ya había una profesión que era la de político, es decir, dedicarme a gobernar la vida de los demás, jugando el juego de la democracia o jugando otros juegos. Y el juego de la democracia permite que todos formen parte de una clase social diferente, que son la de los administradores, diferente a la de los administrados, en donde los administradores no solamente administran a los administrados, sino que administran a sí mismos, y donde forman una clase social que comparten la misma moqueta, y eso une mucho. Porque no tiene una relación directa y constante con aquel que le votó, porque para empezar no le conoce, porque los votos son secretos, y ante el cual no tiene por qué haberse responsabilizado, salvo cada 4 años cuando vienen las elecciones, y a lo mejor porque un barco que pasa cerca de La Coruña pierde más petróleo del adecuado, o porque al presidente de Estados Unidos le da por montar una guerra de petróleo en Afganistán. Y aquí, cuando París, digamos en este caso Nueva York, se constipa, pues Madrid estornuda. Y en concreto Oviedo, cada vez más caleyera la cuestión. ¿Por qué se lo ponen? Porque se lo permitimos. Porque si a todos estos, en vez de votarlos con V, los hubiésemos votado con B, digo a todos, como clase política, incluyendo los honrados. No hay por qué escandalizarse, estamos en el siglo XXI, esto cambió, la gente no es tonta, no necesita quien la represente, podemos representar a nosotros mismos. En Bélgica están demostrándolo, los técnicos saben de qué va la cosa, tenemos profesionales hoy en día para la sanidad, para la educación, para todas las actividades humanas, y tenemos que andar pagando este sueldo a gente que no es ni médico, ni arquitecto, ni que solamente presume de hablar bien cuando tenemos muy buenos presentadores y locutores y conferenciantes. O sea, que usted aboga por la tecnocracia, tú abogas por la tecnocracia. Yo lo que abogo en primer lugar es para que no me represente quien no conozco y que encima sea un desahogado, porque si todavía fuesen un poco discretos, pues bueno, hombre, digamos que la sociedad tiene que supurar algún tipo de pus, y en ese pus están, pero coño, cuando resulta que se están levantando por la cara, se lo llevan calentito, casi 500.000 de pesetas al mes, en una situación en la que nos estamos pegando por las migajas de la tarta, donde vamos a ver un 24% de paro el año que viene, donde va a haber 5 millones españoles o 6 millones que van a llegar a casa y van a decir: hoy no tengo nada para dar de comer. Y hay gente que, porque fue diputada en un parlamento que no sabe la gente en Asturias, que la culpa, digo, que es nuestra, perdóname que extienda, Maribel, porque seguimos dando el voto a una persona que no sabemos qué es lo que hace en el Parlamento asturiano, porque realmente las competencias que puede tener Asturias son muy limitadas. Yo creo que están acabadas ya. Lo mejor que podíamos hacer era dar marcha atrás y devolver la competencia en educación y en sanidad al Estado, para ver si nos operan de una vez, en vez de estar 5 meses esperando por una operación, a ver si hay una enseñanza de calidad. Y todavía hay gente que, después de echarla por las urnas de su profesión parlamentaria, se ponen a sí mismos 2.813 euros, que es el doble del máximo que cobra un trabajador en el paro, suponiendo que lo cobre, que los hay que ya ni eso. No me quiero calentar. Yo voy a partir una lanza, voy a discrepar. Yo creo que los políticos son necesarios. La gestión de lo público alguien tiene que llevarla a cabo, y nosotros en nuestra Constitución hemos decidido que sean los políticos, y bueno, a través de los partidos y de representación parlamentaria. Son necesarios. Y como son necesarios y alguien tiene que ocuparse de eso, también yo veo interesante que perciban un buen sueldo. Yo no digo que sea excesivo, pero deben estar bien pagados para evitar situaciones pues como las que a veces hemos estado viendo. También digo que si se demuestra que alguno en su actividad, a través de su actividad política, se ha enriquecido, ha prevaricado, ha hecho cohecho, por supuesto todas estas prerrogativas de jubilación y demás habría que suprimirlas y habría que sancionarlo.
Creo que, por otra parte, tendríamos que ser realistas, porque si resulta que a nuestros políticos no les pagamos, accederían a la política solamente los funcionarios y los multimillonarios. El resto de los profesionales no darían nunca el paso adelante porque perderían dinero y tienen sus familias y situaciones que sacar adelante. Y por otra parte, creo que también sería interesante que no se permitiese que los partidos políticos remodelasen sus formas de funcionamiento y no se permitiese que accediese a la política representando a alguien que no haya cobrado una nómina en su vida, porque efectivamente así por lo menos se intentaría que la carrera de político no fuese un funcionariado más. Entonces, bueno, pues vamos, yo parto de la lanza eso por los políticos, porque creo que deben estar bien pagados, porque si no podemos tener un problema serio. Eso sí, si se les ve que se les ha pillado y que tiene una sanción penal por algún acto llevado a cabo durante su mandato, por supuesto que todas estas prerrogativas tienen que desaparecer. Pero lo evita. ¿Tú crees que porque te dan un sueldo, porque los hay que no lo evita? Yo creo que no lo evita, porque es la condición de la persona la que quiere ser honrada o no, pero de todas formas sí que propicia que a lo mejor gente que vale dé el salto a la política, porque o eres funcionario y eres multimillonario, porque puedes pedir la excedencia temporalmente, o multimillonario porque puedes mantener el ritmo a tu familia tranquilamente, porque si el sueldo que se cobra es poco, nadie va a dar el paso a la política. Y nos guste o no nos guste, es una realidad que necesitamos. La cosa pública hay que gestionarla, y es bueno que la gestionen los políticos porque tienen que tener una concepción del Estado y de la persona, que son los que van a dar la ideología, el contenido. Luego sí que se apoyen en tecnócratas, pero ellos son los que tienen que dar el contenido ideológico al proyecto. Claro. Discrepo de la mayor, todo lo demás tiene razón. Es verdad que se hace una actividad, sea remunerada. Aquí estamos discutiendo no de lo que cobran, sino de lo que van a cobrar una vez que ya no están haciendo trabajo. Es decir, yo hablo de un agravio comparativo entre otros parados. Digo que cobren bien, está muy bien, pero que cobren... Ten en cuenta que esta gente... Ahora estamos en circunstancias penosas. Hay paro, hay gente que está sin trabajo... Es el doble de lo que el mayor paro. Vamos a ver, sí, pero es que esta gente que se dedica a la política, que a lo mejor se dedica transitoriamente durante 4 años, se apea de un puesto de trabajo o de un despacho de algún sitio, y a lo mejor luego no puede volver automáticamente. Tiene que poder volver. Claro. Eso sí que es preservable. Por eso, pero solo lo puedes preservar si eres funcionario. Si tú estás en un despacho de abogados, si eres un hombre de a lo mejor luego no te reciben a la vuelta. Bien, entonces a la segunda parte o un buen médico que deja su consulta privada y resulta que luego no puede retomarla porque se ha descabalgado en 4 años. Mira, en Estados Unidos hay menos políticos que en España. ¿Por qué? Porque hay menos funcionarios. Es decir, yo soy bastante liberal en la teoría económica del liberalismo, en el que el Estado, cuanto más flojo y más débil, mejor para los individuos. Quiero decir, cuanto menos papá Estado, para lo bueno y para lo malo, mejor desarrollo personal adquieren los ciudadanos. Mayor nivel de compromiso, mayor nivel de responsabilidad, mayor nivel en la toma de decisiones, mayor independencia y menos que andar exigiendo y también repudiando de las decisiones que otros toman por nosotros. Digo que discrepo de la mayor porque sí es verdad que hay 4 o 5 temas en los que hay que gestionar la cuestión pública. Las relaciones exteriores, la defensa, la seguridad interior y poquito más. La enseñanza podría ser pública, privada. No como la vemos ahora, sino como debería ser privada. Es decir, que todo el mundo pudiese acceder, claro. No, o pagando, mira, ¿sabes cómo? Teniendo todos muy buenos sueldos. Es decir, claro, estamos hablando de la utopía o de lo que tenemos. No vamos a volver a la y la sanidad igual, pagamos muy bien a los médicos porque tenemos buenos sueldos. Y no hay problema porque no hay paro. Es decir, en una sociedad sin pleno empleo, nadie tenía que andar aguantando un jefe y el jefe no tenía que aguantarte a ti si no te quería. Te ibas, si no estabas a gusto, trabajabas en lo que querías, déjame acabar, pagabas los impuestos, con esos pagas al médico que te da la gana y llevas a tu hijo al colegio que te parece. Y no tienes que andar pagando de todo eso una cantidad tremenda para estos jetas que están cobrando no por trabajar, sino el doble de los parados por no trabajar. Esa historia de que es verdad que está poco tiempo y luego no vuelven a su anterior trabajo, no te quiero contar cómo lo están viviendo los parados que no son políticos. Y a lo mejor esos parados son médicos, son profesores, su hospital cerró, su colegio cerró. El otro día donde leí hoy que el arquitecto que hizo la reforma de la Universidad Laboral de Gijón acaba de tener que poner una cosa de hostelería con la familia, y ese arquitecto, cuando antes los arquitectos vivían, estos
como están viviendo de la ignorancia ajena de creer que necesitamos a esos parlanchines, pues resulta que... Vamos a ver, es que estás analizando dos problemas. Uno, la excesiva burocratización, el excesivo número de funcionarios y de políticos y de políticos que hay con 17 parlamentos, con toda la estructura administrativa que hemos generado. Claro. Y otra cosa es el sueldo de los políticos, que son distintas. Entonces, a lo mejor que tienen que pagar. No, porque a lo mejor lo que se trata, efectivamente, a lo mejor lo que se trata es de reducir el número de parlamentarios regionales, el número de parlamentos, claro, y el número de diputaciones. A lo mejor se pueden reducir muchas cosas, pero reduciéndose, yo considero que es bueno que estén bien pagados, para evitar muchos problemas. No, están mal pagados. De hecho, un ministro debería cobrar más que el entrenador de Real Madrid. Y de hecho cobra poquito más que... Sí, un ministro, porque la trascendencia porque la trascendencia del ministro de Defensa o del ministro de Educación o del ministro de Sanidad es mucha mayor que la trascendencia del entrenador del Real Madrid. Luego debería estar mucho mejor pagado, y de hecho no. ¿Que hay que reducir la administración? De acuerdo, que efectivamente hemos creado una administración para tiempos de bonanza en el que, bueno, se podía pagar todo, se podía con todo y con más, sí. Y bueno, ahora vienen las vacas flacas y nos damos cuenta de que hemos cometido muchísimos excesos y hay que reducirlo. De acuerdo, pero creo que el político debe estar bien pagado, sin exceso, pero bien pagado. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que antes pagaremos por ir al médico que ver cómo el Congreso tiene menos de 350 diputados o la Junta menos de 45. Eso también es cierto. Seguro. Antes seguiremos apretando nosotros el cinturón antes de echar políticos. El ERE se hace... Mira, dame medio segundo, medio minuto y te hago el esquema. Se hacen unas elecciones generales y en función de los porcentajes que han sacado cualquier grupo político en España, exactamente ese porcentaje es el porcentaje que va a tener cualquier discusión política que se plantee. Si aquí en Gijón se discute sobre si poner o no poner... Perdón, allí en Gijón se discute. Soy de Gijón y no lo puedo evitar. Y es que como en Oviedo siempre me sentí como en casa... Es un defecto como otro cualquiera. Bueno, pero nada, yo estuve aquí en Oviedo además muy a gusto durante años para que se me bajase el complejo de superioridad. Entonces, si se decide poner, por ejemplo, una piscina en medio del Parque San Francisco, la decisión... La piscina la harán los técnicos, de acuerdo, y la decisión de ponerla o no, que se compute el número de porcentajes que se sacaron en las elecciones municipales, y un señor cuenta y dice, el PP, 30 y tantos %, más Foro, el 18, eso suma el 51. Estos dos grupos necesitaríamos uno nada más. Si es que de hecho, en la práctica, tanto en el Parlamento regionales como en el Parlamento nacional, hablan 4 diputados y deciden comisiones sobre cuestiones legales que además están fabricadas por los técnicos, porque son los abogados. Mi hermano que es catedrático de Derecho Marítimo, fue, si lo diré, secretario de la Junta de Cantabria. Es decir, su puesto era asesorar a la Junta de Cantabria para que las cosas que se les ocurrían a los políticos en Cantabria no fuesen contra derecho. Y entonces decía, oye, mira, es que eso que vais a hacer va en contra de la ley que vosotros mismos habéis decretado hace no sé cuánto. O sea que al final resulta que hasta los técnicos hacen las leyes y les escriben o que es que la campaña de lo que dijo Rubalcaba no está hecha por un técnico que está por detrás. Los discursos de los políticos no están escritos por... Fernando Onega no le escribía los discursos a Adolfo Suárez. O sea que al final incluso sobran Claro que sobran. Lo que pasa es que esto viene de la tradición que contábamos aquí, de los dioses pastores que son los primeros reyes, que tienen relación directa con Dios, de ahí pasan a ser soberanos por la gracia de Dios, luego son los ungidos, luego los magistrados que llevan la púrpura, y al final todavía es una cosa residual de unión con el más allá, del que va quedando ya unos restos, y donde se van liberando las civilizaciones a medida que va madurando y van tomando conciencia de que yo no valgo menos que aquel, o por lo menos no porque hable peor, o porque lleve la corbata mejor puesta cuando doy un discurso, o porque sé ponerme delante de una cámara, con todos los respetos para los que estáis, para los profesionales. Nada, yo sigo reivindicando el que efectivamente habrá que hacer una reforma administrativa, se podría hacer, pero creo que deben tener un sueldo digno. Y bueno, ahora se cuestiona porque efectivamente hay mucha gente que está para la fuerza, pero hace 4 o 8 años no se cuestionaba tanto porque en fin había dinero para todo. Claro. Bueno.
Oye, una última cuestión, porque probablemente es la última que vamos a tratar ya, y tiene que ver con, lo decíamos al principio, el yerno del rey. Dice hoy la prensa que hay un informe de la agencia tributaria que deja al descubierto las trampas, los trucos que utilizaba Urdangarín para, además de la empresa en la que él estaba, además de saquear, dicen algunos, las arcas públicas, pues luego encima no tener que pagar impuestos. Es que era el doble, ¿no?, de saqueo. Se incluye incluso un informe en el que se habla, creo recordar, de 6 viviendas compradas en 4 años e incluso un palacete, aquel donde residen, y que creo que costó 1 millón de euros, una cosa así, que no parece que uno con un sueldo, por muy alto que sea, lo pueda comprar así como así. Bueno, y eso en plena burbuja inmobiliaria que decíamos antes. ¿Qué os parece el asunto este de que ya llega la cosa del cáncer hasta la familia real, porque forma parte de la familia real, ¿no? Bueno, forma parte, pero no política, es política. Familia política, claro, si es que ya el nombre... Yo no sé, si ha cometido delitos, por supuesto que caiga todo el peso de la justicia sobre él y que pague como cualquier ciudadano. Luego hay otras cosas que a lo mejor atañen más a la ética y a la estética, que no son en sí constitutivas de delito, pero que dado el cargo, no el cargo, sino la posición que ocupa, debe ser mucho más escrupuloso en transmitir esa sensación estética. Estábamos antes hablando de la belleza, bueno, pues también ellos tienen que transmitir. Y si no, pues cuando se asume un matrimonio con una infanta de España, pues sabe que se asumen unos compromisos matrimoniales como todo ciudadano, como toda persona individual, más otros añadidos. Y debe estar mucho más vigilante y mucho más alerta. No sé cuál es la solución. Desde luego que si es constitutivo delito y tiene alguna, que pagar alguna sanción, pues no sé qué opción debería tomar la Casa Real, cuanto menos, pues que no formen parte de la familia real, que no institucionalmente, sí como familia de sangre, pero no como a nivel institucional. Si fuera así, alguno podría decir que no tiene suerte el rey con los yernos también, ¿no? Porque... Es que es muy difícil porque la monarquía es una institución contradictoria en este siglo XXI. Es decir, para empezar, quien hace un incesto hace un ciento. Es normal que si encima trinque también con Hacienda. Suele ser, ¿cómo es eso? Se te van las manos y entonces ya no solamente se te va a la izquierda, se te va a la derecha. Y luego es familia política del rey, no es de sangre. Digamos que a él no le educaron, no mamó esa cosa de que nobleza obliga, porque no era noble. Entonces... Perdona, pero la nobleza personal nos obliga a todos. Al margen de que seas noble, aparte de que tengas título, que tengas sangre azul. O no tengas sangre azul, o sea, este hombre tiene la suficiente formación, por lo menos académica y personal, como deportista, como para saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Entonces, pues oye, lo bueno y lo malo siempre es lo bueno y lo malo. Coma sopas de ajo o tomes marisco, no sé cómo decirlo. Que era una ironía mía, que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, y que además ha habido nobles que han cometido hasta asesinatos, hay reyes que han matado a su propio hermano de leche para preservar el trono, ¿no? Este tuvo su afer cuando quiso ser presidente del Comité Olímpico Español, hizo sus maniobras y acabó de muy mala manera, incluso un poco apartado, ¿no? A ver, el rey no es que tenga mala suerte, el que tiene mala suerte es la institución. Está pasando en todas las monarquías. Desde el momento en que casarse dentro de una monarquía ya no era una tarea laboral, sino una opción personal, afectiva, emocional, en el que intervienen cosas tan delicadas como el amor, se equipara a otro tipo de familias y de matrimonios que no tienen la cuestión dinástica y por lo tanto la obligación de fabricar un heredero para preservar la institución que es de por sí hereditaria. Quiero decir, la reina, esa gran profesional de la monarquía española, sabía cuál era su papel porque provenía a su vez de una familia real y había mamado en su casa, en historias de primos, de tíos, de tal, que la gente en la monarquía, las personas, no se casan por amor, sino por deber. Y que además la mujer del César no solo debe ser honrada, sino que debe parecerlo. Y que en un país como España, que ha vivido hasta una guerra civil convulsa después de una monarquía, donde el rey ha sido impuesto por la anterior dictadura y ha tenido que sortear un golpe de Estado y una serie de cosas, dije el otro día y repito ahora, que hay que andarse tentando la ropa porque tiene menos margen de maniobra que monarquías muy institucionalizadas ya, como puede ser la de Dinamarca o la de Suecia o la de Noruega, que por cierto, la de Suecia fue electiva, porque fue impuesta por Napoleón, por su cuñado Bernadotte,
Y cuando cayó Napoleón, resulta que lo había hecho también, que los mismos suecos eligieron como rey a una familia francesa que lo estaba haciendo bien. Y posiblemente José Bonaparte también, dicen Pepe Botella, que hubiese sido un buen rey de España, en cambio Fernando VII, que era el legítimo heredero, no lo fue. Entonces, es muy difícil, tiene que soportar mucha tensión, pero no les obligan a nadie. Es mentira de que el rey tiene obligación de seguir siéndolo. Puede abdicar perfectamente y convertirse no solamente en un ciudadano particular, sino en el presidente del gobierno, como el rey de Bulgaria, que es presidente del gobierno de la República de Bulgaria, ¿no? O lo fue, no sé si ahora perdió las elecciones. Entonces, el problema es que como es una institución anacrónica, tienen que andar con un cuidado exquisito, porque no solamente tienen que ser honrados, tienen que parecerlo continuamente. Y eso les obliga a renunciar a regalos. Es verdad que me consta que la familia real, desde el principio, desde que tomaron posesión de la zarzuela, entregaron a patrimonio nacional todos los regalos que venían de Estado. Y es verdad que a lo mejor tiene que dejar una serie de operaciones comerciales muy sustanciosas y a lo mejor totalmente legales, pero no tan transparentes para la opinión pública. Operaciones le vienen por el cargo en muchos casos, no por su validez profesional. Urdangarín no tiene por qué vivir de los presupuestos generales del Estado. Claro, vive el rey, la mujer. Es que cuando empezó la monarquía eran él, ella y 3 niños, y ahora ya la cosa va. Pero eso sería mucho más fácil. O sea, vamos, efectivamente, los hijos descendientes, el que no reina, el que no es el heredero, tiene que trabajar, tiene que buscarse la vida. Pero claro, efectivamente, tiene un plus añadido a la hora de trabajar por ser hijo de quien es. Entonces, lo que se les debería impedir a todos es que trabajasen con dinero público. O sea, si él quiere hacer negocios con entidades privadas y las entidades privadas quieren porque les apetece, porque se lo hace él, porque consideran que a lo mejor representa mejor pagar 69.000 pesetas euros el folio, pues fenomenal, pero nunca con dinero del Estado, pero con dinero público. Tiene la vocación de ser catedrático de una universidad pública. Es decir, mira, si es catedrático, o es médico y quiere operar en la seguridad social. Pero ya es funcionario y tiene un sueldo. Pero negocios nunca con entidades públicas. Negocios nunca con entidades públicas. Pero si fuese catedrático nos hubiésemos ahorrado muchos problemas, porque tendría su sueldo y se acabó. Pero nunca hacer negocios con entidades, con dinero público, con entidades públicas. Y ya no tendría ningún problema. Luego, oye, que luego yo como privado quiero que me represente y estoy dispuesto a pagarle el oro y el moro, problema mío, pero trabajar con dinero público bajo ningún concepto. Bueno, pues porque pasa lo que puede pasar, lógicamente. Y Marichalar, vamos a decir una cosa, hay que decir una cosa. Será todo lo tonto que quieras y tal. Excéntrico. Excéntrico. Pero su comportamiento público ha sido impecable desde el momento de la separación. O sea, se ha comido una pila de marrón. Vamos, soy yo y salgo a los medios de comunicación porque lo ponen de vuelta y media y se lo lleva con un empaque que no sé si nace de bonomía de él o de... Desconozco exactamente qué se les dice a quienes se relacionan, pero algo se les dice. Y no sé el qué, ni cómo, ni en qué condiciones, ni nada parecido. Y estoy lanzando simplemente una teoría, pero algo se les dice, porque recuerdo cuando la princesa Leticia empezó a salir con el príncipe, que intenté contactar con, pues por ejemplo, una de su misma quinta, una obetense con una librería muy cerquita del centro comercial de Salesas, y con una profesora de ballet, de doña Leticia, Marisa Fanjul. Con Marisa Fanjul, y cualquiera de ellas tenían que pedir permiso a la Casa Real para ver qué decían. Quiero decir que, claro, la campaña... Claro, porque yo estaba invitado a la boda precisamente por mi relación con Marisa Fanjul, que no fui porque había toros en Oviedo ese día, a la boda de Leticia. Y yo estuve además en audiencia privada con el rey, y es más, no llevaba ni el carnet de identidad aquel día y no me pusieron... A lo mejor los tiempos cambiaron, pero en la primera época me llamaba la atención la liberalidad con la que estas cuestiones se trataban y la soltura... Claro, que si el golpe de Estado, que si el atentado fallido en Mallorca de la ETA y tal, seguramente endurecieron las medidas de seguridad, y todas estas broncas que están viniendo ahora con la familia, que la Casa Real lo supervisa todo, y por eso supervisa también lo que dices tú, que Marichalar, aunque ya esté divorciado, no haga ningún tipo de declaración, porque el pasado de Leticia parece que se ha borrado, que no existe, no tiene, desde el momento en el que accede al cargo que ostenta, ¿no? Bueno, pues si yo te cuento yo una cosa que me digo, si vamos a ir a la cárcel a partir de ahí. No. Lo que es cierto es que, vamos a ver, la institución monárquica queda tocada.
pero no debería quedar tocada, porque esto al final es una actuación personal de, bueno, pues de un señor, el señor Urdangarín, que ha cometido presumiblemente, sí, queda tocada. Mancha, y, ¿no? Mancha queda, y yo creo que también, vamos, la Casa del Parque que está intentando exculpar a la infanta Cristina, pero... Sí. La infanta Cristina no tiene por qué saber efectivamente todo lo que ha hecho su marido, pero sí que era la encargada de enseñarle cuál era el marco en el que se podía mover. Porque ella sí que lo podía transmitir. A lo mejor yo no digo que al detalle y que muchísimas cosas seguro que desconoce, pero sí que era ella la indicada para decirle, oye, aquí no, esto no se puede hacer, esto no debemos hacerlo, ahora toca sonreír, ahora toca callar, porque ella está acostumbrada y se maneja, ha sido educada para eso, claro. Muy bien, señores, pues que se nos acaba el tiempo. Así hemos acabado este programa que comenzaba hablando pues de muchas cosas, hasta de las muñecas estas, Draculaura esta, que duerme en ataúd. Gracias, Fernando, por estar aquí. Y Maribel, un placer recibirla de nuevo y cuando quieras aquí estamos. Muchísimas gracias. Señores, gracias y mañana volvemos. Mañana con nosotros Antonio Checa y Faustino Zapico en esta misma mesa, en este mismo estudio. Gracias, hasta mañana.